Listo, ¿me escuchan bien? Bien, ¿no? Sí, con un poco de eco. Ya, espera. Ya, ¿ahí me escuchan? ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Ya, perfecto, buenísimo. Voy a compartir ahora mi pantalla. Tu. ¿Logran ver la diapositiva? Sí, Ya, perfecto, buenísimo. Listas, cosas. Ya, buenísimo. Hacer una aclaración de que no soy agrónomo, soy agroecólogo, que no necesariamente manejo temas de producción alimentaria, sino más bien cuestiones de las ciencias sociales agrarias, que es mi área. Mi base de formación es la economía agraria y la universidad en donde estudié fue la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Eso como una aclaración. Y bueno, la invitación se me hizo para poder acercar los conocimientos o los conceptos de la agroecología y la soberanía alimentaria, así que no sé cuánto tiempo dispongo, no, Alexa, por ahí si me dices cuánto tiempo. sí, 40 minutos a 45 minutos. Ya, buenísimo, Genial. perfecto, buenísimo. Entonces, vamos a arrancar con explicar cómo se construye un poco la soberanía alimentaria, pero para ello tenemos siempre que ver cuáles han sido las características históricas que nos han hecho perder un poco esta idea de la soberanía alimentaria, que después al final vamos a ir explicando. Así que vamos a arrancar un poco con la historia de cómo se ha sobreacumulado la producción agrícola y junto a la idea del desarrollo, que ha estado precarizando el sector de manera colosal, el sector agrario, obviamente. En este caso, arrancamos con que en 1870 da inicio el primer régimen alimentario a escala global por todo el tema de la revolución industrial. Esta revolución industrial permite justamente impulsar al imperio británico y muchos países de Europa que venían haciendo trabajos en temas de imperialismo, de expansión industrial, y esto permite que crezca una masa de trabajadores y trabajadoras que estaban latentes de poder consumir alimentos, ¿no? A obtener mucho más ingresos, ellos preferían ir comprando muchos más alimentos para poder establecer y mejorar la calidad de vida en sus familias. Con esto, con esta demanda latente, pues las industrias, los estados, las naciones se vieron en la necesidad de poder mejorar la producción de distintos productos y de abastecerse. Entonces, por consiguiente, los países de Europa, de Occidente, usaron sus colonias, los países que habían previamente colonizado, para dedicarlos a la producción de monocultivos, ¿no? Entonces hay una expansión del colonialismo que permite abaratar el costo de los alimentos a raíz de la explotación laboral en los países no occidentales y que eran parte de las colonias. Después, en la historia, continuamos viendo de que para el momento de la Primera Guerra Mundial, eh, Gran Bretaña, que había sido la que encabezaba todo el tema de la globalización con respecto a la revolución industrial, digamos como la primera globalización, se da el efecto de que había sido sumamente golpeada. Y al ser sumamente golpeada, Estados Unidos pasa a la cabeza de la producción agrícola internacional, además de que en los campos eh, la escuadra alemana o austrohúngara en esa época avanzaba en la guerra quemando cultivos. Entonces los cultivos que se habían dañado en temporada de guerra afectó mucho el nivel de la producción en toda Europa. Bueno, entonces ya posicionado Estados Unidos en este marco, Europa
tenía una demanda altísima en cuestión de alimentos. Entonces, Estados Unidos aprovechó para exportar hacia Europa los excedentes que tenía, ¿no? La sobreproducción. Para fines del 1920, pues justamente se contrae porque hubo un aumento de la producción alimentaria en toda Europa. ¿Sí? Esto se debió a la recuperación en términos económicos, en términos productivos, en términos de investigación en Occidente, y a que los países colonia seguían siendo fuente importante como un almacén, ¿no? de alimentos para Europa. Bueno, continuando con eso, y dado a que Estados Unidos habían empezado a caer y que sus excedentes ya no se vendían como antes, eh, Franklin Delano Roosevelt en 1933 promueve justamente algo que se denominó como el New Deal, ¿sí? Y este New Deal lo que hacía era, al menos en el sector agrario, porque tuvo un montón de implicancias a nivel económico, macroeconómico y de políticas públicas, y en muchos sectores, si nos enfocamos únicamente en el sector agrario promovieron los subsidios a la disminución de la producción, también una destrucción masiva de las cosechas y la promoción de adquisición de excedentes, ¿sí? Entonces, esto hizo que la oferta existente en la producción se estabilizara y que los precios, por tanto, también se estabilizaran y no hubieran fallas, entre comillas, en el sector agropecuario, haciendo que se recuperara bastante rápido, pero eh, con el mal beneficio, por así decirlo, o con la contracción económica de otras naciones que dependían de Estados Unidos, en este caso muchos países de Centroamérica. Para esto vuelvo a las páginas anteriores y este logo que aparece acá es de la United Fruit Company, que era una de las compañías más importantes de producción de plátanos, de bananas, que trabajaba justamente en toda América Central, ya que América Central había sido despojada de sus producciones naturales, de sus producciones tradicionales, y se dedicó a la producción exclusiva casi de bananas y azúcar, ¿sí? Y entonces se empezó a denominar a algunos de estos países como países de la República Bananera. Bueno, continuando, para las fechas de la Segunda Guerra Mundial, hubo un alivio temporal para la agricultura en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero básicamente en Estados Unidos y la Comunidad Europea durante la Segunda Guerra Mundial ve nuevamente un detrimento en su producción agropecuaria. Este detrimento se da nuevamente porque eh, en este caso el bloque alemán quemaba también los cultivos como se hacía cuando estaba el Imperio Austrohúngaro en su momento de la Primera Guerra Mundial. Recordando que siempre dejar eh, morir de hambre es uno de los factores que también incide mucho en las guerras, ¿no? Y en la historia se ha visto cómo el agro siempre ha sido afectado en estos temas. Después, en los años de posguerra, y con la toma de posesión de Harry Truman, presidente de Estados Unidos, empieza a liderar el proyecto de desarrollo mundial, ¿sí? Y este proyecto de desarrollo mundial estaba con la idea de poder generar una incidencia en base a fórmulas. Y esta fórmula estaba basada en la industrialización, la urbanización, la tecnificación de la agricultura, la adopción generalizada de la educación y la cultura moderna. Y para esto, por ejemplo, podemos tomar de referencia de que la educación se ha mercantilizado desde ese momento hasta el día de hoy, donde las humanidades son desprestigiadas y más bien las carreras como ingenierías o ciencias aplicadas son las que están tomando el lado más positivo de estas inversiones que vienen dando tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional e inclusive la UNESCO, ¿no? No se está formando más a ciudadanos, sino más bien se están formando a empleados y empleadas, y el pensamiento crítico ha sido dejado de lado en muchas unidades formativas, ¿no? De formación, de educación formal. También se refuerza la idea de una clase indeseada que se llama la pobreza, ¿no? Siempre ver la pobreza es algo que no queremos ver en realidad, es algo que muchas veces se oculta y que los mismos medios de comunicación ponen ocasionalmente, ¿no? Ahora justamente en este contexto de pandemia, vemos cómo se
se sataniza incluso algunas acciones de comunidades que vienen siendo vulneradas en escala económica, en escala social, ambiental inclusive, y no se les protege, ¿no? Son siempre los olvidados y las olvidadas y las excluidas en este mundo. Bueno, pero continuando con esto, la intención de este de proyecto de desarrollo mundial era justamente poder darle mucha más fuerza a las empresas con un modelo desarrollista, creando nuevos consumidores en el Asia, en África, en América Latina, en continentes, países, naciones emergentes, ¿sí? Que estaban en un momento, en épocas del posguerra, denominadas como países del tercer mundo, que después pasaron a ser denominadas como países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y que actualmente se vienen calificando sociológicamente como países del norte global, a los países que vienen de Occidente, y a los países del sur global, aquellos que provenimos de una lógica colonial y que buscamos la decolonización de nuestras naciones. Pero bueno, entonces, todo esto que hemos estado viendo deriva en que en 1961 se crea el Programa Mundial de la Alimentación, justamente con la intención de poder promover un concepto que vamos a ver en breve, que es el de seguridad alimentaria, ¿sí? Y ahora después vamos a explicar las diferencias entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Bueno, pero ¿qué es lo que buscaba ese programa mundial de alimentos? Pues una uniformidad en la dieta mundial, una dependencia de alimentos procesados, comida barata para favorecer la industrialización y la sobreacumulación de capitales. Y 2 años después sale la campaña mundial contra el hambre. Ya para esto, en la época se hablaba de un concepto que es el de seguridad alimentaria, y para el año 1996, en una reunión que tiene la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, se plantea una reconceptualización de la seguridad alimentaria, que justamente es la que dice a continuación, ¿no? La seguridad alimentaria se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. Pero acá hay que hacer un enfoque y una aclaración, sobre todo en el tema de acceso físico y acceso económico, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Generamos acceso físico cuando, por ejemplo, una nación tiene un problema, un desastre natural, ¿sí? Se le apoya, y otra nación eh, cede alimentos en fresco o procesados o eh, de, de- de alguna manera, pero de manera física, como por ejemplo se ve en la imagen, ¿no? Por ejemplo, ahí se ven mangos, se ven gaseosos inclusive, o hasta almuerzos, se acercan así de manera física, ¿sí? Es cuando se acercan los alimentos desde un país, una nación, un estado, hacia otro país, nación o estado. Eso es un acercamiento físico, acceso físico. El acceso económico es cuando este mismo país que ha sufrido un embate, por ejemplo, un desastre natural, como en el caso anterior, en lugar de generar acceso físico, se le da un apoyo financiero, ¿sí? Una asignación financiera para poder, para que la nación beneficiaria decida cómo utilizar este dinero y generar así un acceso físico posterior. Pero, dada la historia que tienen nuestros países, nuestras naciones, con respecto a temas de corrupción, muchas veces cuando se genera este acceso económico, mucho de este dinero lamentablemente se ha quedado a la mitad y no se ha podido generar el acceso físico correspondiente. Y ahora, para esto, podemos obtener acceso físico importando un montón de alimentos. Hoy por hoy, justamente en este contexto a nivel Perú, vemos las noticias donde se han importado cantidades exorbitantes de papa provenientes de Europa, de Asia, y justamente son para hacer papas fritas, pónganle. Cuando nosotros somos un país, una nación, que se dedica a la producción de papa, y que vemos que muchos productores y productoras hoy están sufriendo por no poder eh, vender, comercializar sus papas a nivel nacional. Y entonces ahí reflexionemos, ¿no? ¿Qué tipo de seguridad alimentaria queremos? Porque la seguridad alimentaria es eso: podemos importar papas desde otros países, desde otras naciones, eh, para, para cubrir las necesidades de la nuestra, de nuestra nación. Pero, ¿qué hacemos con nuestros productores y productoras? ¿Que no vendan?
¿no? Ese es un poco la lógica de la seguridad alimentaria en términos generales, generar simplemente accesos, ¿sí? No importa su origen, no importa de en qué condiciones esté, si es un alimento superprocesado, ultraprocesado. Eso no es el interés central de la seguridad alimentaria. Ese texto que está ahí es algo que sale del mismo documento de 1996 que ustedes pueden encontrar y que en cualquier caso yo les puedo acercar si es que están interesados o interesadas. Pero todo el correlato de la historia que hice anteriormente es para entender cómo se ha ido perdiendo la lógica de la soberanía alimentaria, que ahorita en breve vamos a explicar, y cómo se ha ido orientando más bien hacia la seguridad alimentaria, ¿no? Esta depredación de los ecosistemas, dada a la industrialización masiva de distintos sectores, hizo que también el sector agrario se industrializara, ¿no? En esto falta también sumarle el tema de la Revolución Verde, que fue uno de los hitos que permitió que la producción agropecuaria a nivel mundial se desarrollara muchísimo. Y por ahí hay un compa que está con el micrófono abierto. Por favor, si lo pudiera apagar para que podamos escucharnos todos y todas bien. Eh, bueno, gracias. Así que ahí vamos teniendo el rol histórico que tiene la agricultura, las sociedades, los estados, las naciones, la construcción geopolítica sobre la alimentación. Y tenemos este concepto de la seguridad alimentaria que ya vimos que no tiene un abordaje muy amplio y que podemos estar más bien perjudicando a nuestros propios y propias ciudadanas, beneficiando de los intereses económicos de otras naciones. Pero continuemos. Acá arrancamos con lo que denominamos como la propuesta agroecológica. Pero para ello hay que comprender qué es la agroecología. Primero, la agroecología es un área del conocimiento interepistémica, interepistemológica. ¿Qué quiere decir? Primero, epistemologías. ¿Qué son las epistemologías? Las epistemologías son el desarrollo de un área del conocimiento en particular y la descripción filosófica de la misma, ¿sí? Entonces, la epistemología describe cómo es que se compone nuestra área de conocimiento. Y cuando se dice que es interepistémica, es que toma distintas áreas del saber, del conocimiento humano, para poder construir su propia base. Entonces, acá vemos una de las propuestas, uno de los postulados bastante desarrollado en términos de investigación, de aplicación de áreas de conocimiento, que es de Ecosur, ¿sí? Ecosur es la Escuela de la Frontera Sur de México, que justamente tiene una formación doctoral y de investigación en temas de agroecología. Y ahí se ve en la imagen al lado derecho la flor de la agroecología, denominada Nictea, que vemos acá en más amplitud, donde, no sé si mi cursor se llega a ver en la pantalla, pero vemos dentro de lo que es la agroecología 6 ejes, ¿sí? Uno que son de prácticas agroecológicas, uno de agroecosistemas sustentables, de defensa del territorio, de soberanía alimentaria, sistema alimentario y acción participativa, que a su vez se subdividen en 6 grupos más, ¿sí? Y esos son las áreas de conocimiento que se vienen trabajando. En el Perú, lo que se ve mucho más son las prácticas agroecológicas, ¿sí? Son las prácticas agroecológicas donde incluye el control biológico, la agrobiodiversidad, conservación de suelo y agua, ciclos de fertilidad, sistemas agroforestales, policultivos, ¿sí? Y ahí destacan autoras como Clara Nicos, Miguel Altieri, Morales, Hernández Javier, Leví y otros que en el Perú son bastante populares. Pero ¿por qué recalco de que en Perú son bastante populares? Porque la agroecología se ha enfocado hacia una lógica basada en las ciencias agrarias, en el conocimiento de la agronomía, y se piensa que los y las agroecólogas solamente pueden venir desde la agronomía, cuando no es realmente así. Como les mencioné al inicio, por eso hice la aclaración, yo vengo de la formación económica, y esta formación económica la orienté hacia el sector agrario, y esta reorientación a la economía agraria me permite hacer abordajes como los que se ven en la parte superior de defensa del territorio y soberanía alimentaria, que es justamente lo que voy a empezar a hablar en breve, donde vemos temas de movimientos sociales, autonomía y buen vivir, recampesinización y demás, ¿no? Después este material se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar con tranquilidad, y también pueden entrar a la página de Ecosur para poder encontrar mucha más información al respecto. Y en la ronda de preguntas obviamente vamos a charlarlo. Bueno, continuando con esto, también vamos a simplificarlo, ¿no?
No sé si ya se ve el siguiente slide, donde aparece una llamita. No sé si se ve, pero vamos a ver, espérense, porque estoy conectado con dos dispositivos. ¿Usted? Creo que no se ve. No, no. A ver, No, no. ya. Voy a tratar de conectarme con el otro. Ahí está, ahora sí. Ya, pero sí se ve. Ahora sí se ve. Buenísimo. Sí. Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces, en esta diapositiva acá, agroecología en 3D es una forma de simplificar toda la flor de la agroecología y todas las lógicas intraepistémicas, ¿sí? ¿Por qué en 3D? Porque son tres dimensiones. Esta tridimensionalidad de la agroecología la podemos dividir en la dimensión uno, que es la disciplina científica y técnica, donde convergen los saberes desde la academia, pero también los conocimientos que se desarrollan dentro del mismo campo y que desarrollan los productores y productoras en sus prácticas cotidianas y que muchas veces han heredado de sus ancestros que han practicado la agricultura hace muchísimo tiempo, ¿sí? Así que no solamente es una ciencia desde la academia, sino también es una ciencia popular, es una investigación que se genera dentro de los campos de conocimiento de la producción misma, ¿no? De la experiencia misma en el territorio. Bueno, la segunda dimensión es las prácticas de manejo agropecuario. Estas prácticas de manejo agropecuario tienen que ver ya con el tema de cómo se produce, qué tipo de técnicas voy a usar para la producción, eh, cómo voy a generar sinergias dentro de mi mismo espacio productivo y cómo voy a poder obtener rendimientos que no solamente generen beneficios económicos, sino también un bienestar social y humano dentro de lo que es nuestra sociedad en general. Y la tercera dimensión eh, es la del movimiento social transformador, que es un eje justamente más político. Esto es importante aclararlo porque muchos espacios, muchas disciplinas científico-técnicas han tenido aisladas al tema de los movimientos sociales y la transformación social. ¿Por qué? Muchas veces por temor, por miedo a la participación política, pero hemos visto en las experiencias globales de que las participaciones políticas han sido generadoras de justamente nuevas políticas públicas que han permitido autonomía dentro de la producción agropecuaria y que permite la autonomía también de los pueblos en términos alimentarios. Bueno, esta es una subdivisión de lo que vimos antes, de las tres dimensiones, que se traduce en esta imagen. Lo ecológico, social, cultural, económico y político, ¿sí? Que son los cuatro escenarios que se maneja. ¿Sí? Este es un documento desarrollado por el CITSE, que es una cooperación belga, que ha trabajado con muchos agroecólogos y agroecólogas de todo el mundo, sobre todo del sur global, y desarrolla esto. Esto nuevamente se lo van a quedar ustedes, lo pueden revisar después en más detalle y también se puede charlar en detalle en las preguntas, ¿sí? Pero bueno, nos quedamos con estos cuatro escenarios. Estos cuatro escenarios, ecológico, sociocultural, económico y político, dan paso a la construcción del concepto de soberanía alimentaria. Entonces, esto de acá lo voy a leer, ¿sí? Es algo que es un resumen de lo larguísimo que es la conceptualización de la soberanía alimentaria, así que he tratado de poder acotarlo en este espacio. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir las políticas que le permiten alcanzar alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma justa y por lo tanto el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas alimentarios por encima de las exigencias de los mercados y de los negocios. Entonces, acá la soberanía alimentaria nos permite reflexionar un poco más allá de lo que vimos con el concepto de seguridad alimentaria. No solamente es generar acceso físico y económico, sino también es poder permitir a los pueblos, a las naciones, a las personas, poder tomar tanto conciencia como acciones para conseguir una alimentación culturalmente apropiada, sana, segura y soberana, ¿sí? Así que esto se determina con la autonomía que tienen los pueblos para decidir su producción y los consumidores y consumidoras para poder decidir cómo se produce y cómo quieren ellos y ellas alimentarse, ¿sí? Y sobre todo, lo importante es de que va por encima de las lógicas y las exigencias de los mercados y de los negocios, porque justamente son los mercados y los negocios quienes imponen esto. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Me puede preguntar seguramente. Bueno, hay algo que se llama la estacionalidad, ¿sí? Y las estaciones son clave para poder producir ciertos alimentos en ciertas temporadas, ¿sí?
Por eso muchas veces vemos que hay productos que están fuera de temporada, que no son de su estación y que están obviamente mucho más caros, mucho más costosos. Pero ¿por qué están en el mercado si es que no es su temporada? Bueno, ahí es donde provienen muchas veces de la importación o de algunas zonas del país que tienen otro tipo de características climáticas, pero eso en realidad es en menor medida. Si bien es cierto que tenemos hoy por hoy el privilegio de contar con una diversidad geográfica, biogeográfica muy particular y muy rica en términos climáticos, pues no siempre esa variedad va a permitir que se produzcan muchos productos que puedan ser de acceso popular para todos y todas. Entonces, ¿sí? La soberanía alimentaria no solamente se centra, como dije, en el acceso físico y económico, no solamente va más allá, busca generar accesos populares también, ¿sí? Ir a la lógica de pensar, el alimento no es una mercancía, es un derecho humano fundamental para la vida y como tal debe ser de acceso popular. Bueno, continuemos. Acá vamos a poner un cuadro comparativo a modo de imagen con dos casos particulares. A la izquierda vemos que la seguridad alimentaria la podemos encontrar, por ejemplo, en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, que es de Perú, donde desde los inicios se acercaban alimentos que eran procesados y muchos de ellos eran importados, ¿no? De otros países, obviamente. Y bueno, la distribución era a todas las escuelas de sectores populares o sobre todo escuelas del sector público, del área pública. Bueno, nuevamente ahí, alimentos que venían de fuera, alimentos ultraprocesados, ¿sí? No necesariamente locales. Hoy por hoy ya se está mejorando esa condición, ya el proyecto Jaliwarma ha avanzado y el programa viene haciendo compras locales, ya ha dejado de comprar productos de importación, pero todavía no se ha hecho un plan sólido, ¿sí? No se ha hecho un plan sólido para poder comprar alimentos frescos directamente a los productores, ¿sí? Se siguen comprando a las industrias, a los mercados nacionales, sí, pero recordemos que no todo lo que es industrial o ultraprocesado siempre va a ser saludable, ¿no? Hay que tener algunas revisiones y ahí seguramente los y las nutricionistas van a poder ayudarnos a mejorar estas condiciones, para mejorar el programa, porque es lo que se quiera, mejorar el programa, no solamente criticarlo. Pero a su vez, en el lado derecho, vemos, por ejemplo, una escena que es de algo que se denomina verdurazo, que se da en Argentina, que nace en Argentina, con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, y ahí es un escenario, ¿no? El primer verdurazo, recuerdo, yo justamente participaba ahí porque vivía en Argentina para esa época, y cuando se elaboró la estructura del verdurazo, era de que, bueno, vamos a una de las plazas más importantes de la ciudad y en la plaza vamos a regalar verduras, vamos a regalar alimentos. Pero no era solamente regalar por regalar. La impronta era de que los productores y productores estén armando las bolsas para repartirlas, pero a su vez también habíamos personas que cada vez que entregábamos hablábamos sobre las problemáticas que estaban pasando en el campo. Entonces, los consumidores y consumidoras que iban a pedir sus verduras gratis, también se iban con el mensaje por detrás de todos los problemas que estaban ocurriendo en el campo. Y en este caso, permitía una reflexión sobre lo que pasa. Hoy por hoy, en nuestro país, recién estamos empezando a reflexionar la situación que pasa en nuestros campos, en nuestros territorios. Por ahí, dependiendo de nuestra ubicación geográfica y de nuestra ubicación con algún tema de conflicto, vamos a identificar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué problemas vienen aconteciendo en nuestro campo? Bueno, hoy sí, como les menciono, ¿no? Ya vemos esta discordancia entre que productores de papa se están viendo perjudicados por no poder posicionar sus productos y seguimos importando a lo loco, ¿no? Eso es algo que se ha dado históricamente en nuestro país, pero que no ha sido visibilizado y que está siendo visibilizado medianamente en nuestro contexto. Bueno, entonces ahí vemos qué tipo de exigencia queremos hacerle
a los decisores, a los tomadores de decisiones, ¿no? A quienes construyen políticas públicas. Bueno, para resumir, para conseguir la seguridad alimentaria podemos abastecer a nuestras naciones con alimentos importados, pero para la soberanía alimentaria hace falta una producción nacional y local con valor e identidad cultural, ¿sí? Esto es importante, valor e identidad cultural. Bueno, el contexto actual, la crisis sanitaria y económica, ¿no? Que justamente esta es una imagen de cómo están siendo, cómo se ven nuestros mercados hoy por hoy en este contexto, donde se están tomando las medidas. Bueno, hace poco nada más en Lima, uno de los mercados fue parte de una inspección, se hizo una muestra a 600 comerciantes dentro del mercado y de ellos cerca de 260 personas dieron positivo a COVID-19, ¿no? Entonces hay que ir reflexionando cómo es que queremos volver a los mercados después de que pase la cuarentena, que ahora se ha convertido en cincuentena, digámoslo así, si es que existe el concepto, pero eh, ahí tenemos que ver también y exigir qué tipo de accesos queremos para nuestra seguridad sanitaria y también alimentaria. Bueno, ¿cómo comienza el tema de el COVID-19? No voy a profundizar en esto, pero quería mostrarles que el impacto que tenemos sobre nuestro ambiente, sobre nuestros ecosistemas, la depredación de los bosques, justamente es uno de los factores fundamentales para la pérdida de biodiversidad. Y esta biodiversidad que al perder sus hogares se ve en la necesidad de buscar otros espacios y en la búsqueda de estos espacios, pues arrasan con todo y se van a zonas urbanas o más cercanas a donde habitan comunidades humanas. En fin, ahí muestro imágenes de Brasil, de Argentina, de Paraguay, donde los bosques han sido arrasados para la producción ganadera, agrícola, o incluso proyectos de extracción, ¿sí? Y es donde tenemos que empezar a reflexionar y a cuestionar qué tipo de modelo económico queremos también. Cuando arrancó el coronavirus, una de las imágenes que veíamos era esta, ¿no? Parecían casi saqueos, pero no. La gente iba a los supermercados y hacía compras masivas. Para mí fue la primera vez en la vida que veía un desabastecimiento, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la derecha, donde no hay productos, hay, se llevaron todo lo que pudieron en los primeros días y eso generó una histeria colectiva. Esta histeria colectiva está dada justamente por la desinformación que tenemos como sociedad, por la preocupación también a no saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? Pero esta preocupación al no saber qué es lo que va a pasar es por falta de información y de acceso a esa información. No es culpa nuestra no acceder a información, sino es una, entre comillas, culpa compartida entre el Estado, las instituciones y nosotros como sociedad, que tenemos que exigir mejores canales de información. Bueno, y alrededor del mundo, la situación que se está pasando es si morir de hambre o morir de coronavirus. Y entonces acá les comparto unas imágenes del África, de Ghana en particular, donde la policía misma bota a los mercaderes, quienes proveen, son la principal fuente de acceso alimentario, de acceso físico a alimentos en el África, y que justamente están destruyendo mercancía alimentaria, que ni siquiera está contaminada ni nada por el estilo, pero la disposición era desalojar a todas las personas y cuarentena y aislamiento social obligatorio. Pero en un contexto donde no es fácil acceder a alimentos, donde no es fácil tener acceso a una fuente económica estable, ¿no? Siempre tenemos que pensar en quienes más dificultades tienen en términos de acceso. Y bueno, es algo que también lo hemos estado viendo en nuestro país, que se ha estado viendo en países hermanos y que se ve en todo el mundo realmente. Bueno, estas son algunas alternativas, como el tema de las canastas solidarias, pero si ven el detalle de las canastas solidarias, muchas de ellas tienen ultraprocesados, que son una gran fuente de carbohidratos. Pero el tema ahí es pensar también qué
que estamos acercando productos que no necesariamente son saludables, ¿sí? Es para cubrir. Está buenísima la idea, pero una propuesta de política pública, por ejemplo, es, en lugar de estar comprándole a las industrias alimentos, ¿sí? ¿Por qué no se le empieza a comprar a los pequeños y pequeñas productoras, ¿sí? Hay muchas zonas que están más cerca de las zonas de producción de la agricultura familiar, de la pequeña agricultura o de la producción campesina. Entonces, se puede hacer estrategias con municipios para hacer compras a los mismos productores y distribuir ese tipo de canastas a las familias, que en algunas zonas, en sectores rurales, están mucho más acostumbradas a la manipulación de productos en fresco que de productos procesados, ultraprocesados, ¿no? Y que recordemos de la preocupación que existe por adecuar la alimentación a las culturas también. No todos compartimos la misma cultura alimentaria, a pesar de que estemos en un mismo territorio. Y también hay que ver más posibilidades para apoyar a distintos sectores, ¿no? Esta idea de generar canastas solidarias es buena, no digo que es mala, pero debería de complementarse con la compra también de productos en fresco a la agricultura familiar, ¿sí? Que sean complementarios ambos. Bueno, imágenes de mercados que han estado abarrotados, pero nuevamente esto no es por culpa necesariamente de la sociedad, sino es por el conjunto de cuestiones que lleva a la falta de acceso a información, y esta falta de acceso a información deriva en eh, acudir masivamente a establecimientos, mercados y hacer compra de alimentos en riesgo, sobre todo en este contexto actual, donde hoy ya tenemos 1.444 fallecidos, pérdidas humanas, que nunca se van a recuperar y que debemos estar reflexionando para evitar más muertes. Bueno, las fumigaciones en mercados, lo cual está bueno, pero esa imagen también cabe resaltar de que ahí hubo un desalojo previo, esto es en África, también en Ghana, y hubo un desalojo muy violento de este espacio. No sé si se ven en los detalles, pero incluso hay algunas manchas de rastros de peleas, de discusiones, según la relatoría de la fuente de la imagen, que es del país, el diario El País, de España. Bueno, hubieron muchos actos violentos en ese mercado. Bueno, ahora vamos un poco a cuestiones de propuestas en términos de la soberanía alimentaria, ¿no? Jóvenes construyendo soberanía alimentaria en América Latina. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el caso de la quinta asamblea de los jóvenes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, donde participaron más de 100 juventudes de 19 países de América Latina. Nos reunimos para hablar de soberanía alimentaria, de agroecología, de alternativas de producción en el campo, de cómo poder ver y garantizar la alimentación a todos los niveles socioeconómicos, culturales, ¿no? Y sobre todo, algo importante que justamente viene muy de la mano con lo que viene practicando Gobiernos por el Futuro a nivel internacional, es tomar como eje de lucha el cambio climático, la defensa de la madre tierra, la Pachamama, el retorno y permanencia en el territorio, y también en la defensa de las mujeres y las diversidades de género. Bueno, uno de los conceptos clave que también hay que revisar es el de economía social solidaria. No me voy a detener en este punto, después lo podríamos conversar. Simplemente hacerles una sugerencia, no se ve acá, me está pareciendo que no se ve. A ver, vamos a ver si se puede ver breve. No ven, ¿no? El de economía social solidaria. No, Ya. sigue con la asamblea de los jóvenes. Sí, sí, sí. A ver si puedo. Que no tengo tan buena señal de internet. Bueno, pero ahí en imágenes, ahí está. Sí, ya apareció. Ya, buenísimo, gracias. Esto no lo voy a desarrollar como lo dije por temas de tiempo, pero si pueden curioseen lo que es la economía social solidaria y popular. Para esto yo también participé en la redacción de un pequeño texto que aparece en la imagen inferior sobre agroecología urbana frente al cambio climático, que está hecho por el MOSIC y que es de acceso gratuito, donde hago mención sobre qué es la economía social solidaria y cómo se puede aplicar en distintos ámbitos, pero en particular en este libro habla sobre cómo se puede usar en ámbitos urbanos, ¿sí? Este es un proyecto en el que participé, que es Bolsón Soberano, que es desde la universidad pública, desde las universidades, empezamos a generar acciones para comercializar los productos que provenían de la agricultura familiar, de la agricultura campesina,
eh, con base agroecológica y que además promovía la soberanía alimentaria, ¿sí? Este proyecto ha crecido muchísimo, ha permitido también generar una red de comercialización en toda Argentina, inclusive en Uruguay, vinculada a la comercialización de bolsones de verdura agroecológica, y se habla que hoy por hoy la agroecología en Argentina está pasando un proceso de masificación, ¿sí? Que, bueno, la masificación en la agroecología es un concepto que se utiliza en aquellos países que vienen promoviendo de manera intensiva la agroecología, ¿sí? Pero esto es más que nada para motivarles a ustedes a que puedan también desarrollar desde sus espacios, desde sus territorios, interacciones con las comunidades rurales agrarias y comercializar, que es uno de los retos para ellos y ellas, y consumir sobre todo estos productos agroecológicos. Bueno, esto también es algo para promoverles, para incentivarles, que son los encuentros que se tuvieron en Argentina de estudiantes por la agroecología. Se replicaron en Uruguay, hay muchísimos en Brasil, en Puerto Rico también hay compañeros, compañeras que están desarrollando esto. Recientemente en Ecuador se están fortaleciendo. En la actualidad, junto con algunos compañeros y compañeras, venimos tratando de trabajar en la creación de un movimiento de juventudes por la agroecología a nivel nacional, que tenga un impacto nacional y que esté basado y fundamentado en lógicas de la agroecología y la soberanía alimentaria, ¿no? También la promoción de la agroecología a nivel urbano. Hay, por ejemplo, un proyecto en Lima que existe, que es el sello de agroecología urbana, y un proyecto que es la Plataforma de Agricultura Urbana en Lima, la PAUL, ¿no? Una imagen y otra vez el libro que les comentaba. Y comentarles que existe, por ejemplo, desde lo académico, una red de cátedras libres de soberanía alimentaria, en la que yo tuve el privilegio de formarme y que, bueno, eso, ¿sí? Básicamente eso, estoy abierto para las preguntas, cualquier duda, consulta sobre cualquiera de los temas expuestos, pues aquí estamos. Sí, gracias por... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, genial. Gracias por la ponencia. Esperemos que los participantes hagan preguntas, es que tuvieran alguna duda. Igual, el material, las diapositivas y cualquier otro material que quieras compartir, me lo pasas para yo subirlo a una carpeta Drive y poderlo compartir a través de sus correos. Buenísimo. Ya. Bueno, nuestro compañero Wilder quiere hacer una pregunta. Si desea, puedes activar tu micro para que la puedas hacer directamente al ponente. Buenas noches. He escuchado Bueno, con mucha atención. En realidad los conceptos están bastante claros. Me impresionó un poco ver la forma como separa en tres dimensiones lo político, lo académico y el tema de prácticas de manejo agropecuario. Yo tenía una pregunta en función a tu percepción. Tú planteaste de por qué no, en vez de comprar productos procesados, poder ir al campo, al rural y comprar productos frescos. Pero si estamos tratando de evitar un espacio de no corrupción y entendiendo de que en el área rural no se tiene formalmente los negocios como para entregar comprobantes de pago, ¿cómo esperas resolver ese problema? Porque una cosa es lo romántico que puede sonar, que puede ser ideal, que debería ser así, y otra cosa es el contexto real en el cual eso funciona, ¿no? Y aparte que si hablamos de un tema de coronavirus donde se está pidiendo que las canastas, bonos, etcétera, que el acceso a alimentos a las familias que no puedan salir de su casa tenga que tener un tema no bien manejado, más. ¿Cómo te planteas en ese sentido? Porque lo que siento es muy romántico, muy ideal, pero bajando al llano, ¿cómo planteas eso? O sea, ahí va. sí, claro, no hay problema con responder esa pregunta. Y sí, yo justamente vengo del lado de la economía y me he especializado en temas de políticas públicas y viendo y analizando políticas públicas en distintos países, inclusive a nivel nacional, la corrupción está, ¿sí? Eso de todas maneras, pero ¿cómo poder
evitar que se fortalezca la corrupción es justamente generando espacios de contingencia, generando también lazos de confianza, por ahí ver quiénes tienen una estructura de formalización. Es cierto de que en el sector agrario rural la formalidad no es moneda común, ¿sí? No es moneda común, y al no ser moneda común, pues dificulta muchos procesos de poder acceder a ese tipo de alimentación. Ahora, en términos de inocuidad alimentaria, en realidad, si ponemos al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA, pues la inocuidad de los alimentos que provienen de un productor convencional nos dan. Hay muchos estudios, por ejemplo, un estudio importante que hizo la Universidad Nacional de La Plata, eh, donde se veía que, por ejemplo, la lechuga tenía un contenido de químicos nocivos para la salud humana de un 75% dentro de su composición química, ¿sí? En nuestro país también debe darse lo mismo, pero el SENASA no hace los temas de regulación. Así que en términos de inocuidad, el producto convencional llegaría a ser más nocivo que un producto agroecológico. El producto agroecológico no requiere de uso de insumos químicos de síntesis, más bien busca prácticas e interacciones ecológicas que permiten poder sobrellevar este tema en particular. Pero sí, obviamente, sí, entiendo la visual de la romantización, por eso yo mencionaba de que es complementario, no se debe de dejar de lado el tema de las compras eh, de los procesados, de los ultraprocesados, porque van a ser necesarios de todas maneras, ¿sí? Pero yo lo digo también no del lado romántico, sino en lo que me dicen productores y productoras, de lo que recibo llamadas en el día a día, de cómo pueden generar accesos, que están sufriendo pérdidas los productores, y productores que incluso han trabajado en las mismas ferias que promueve el Estado, ¿sí? Y las mismas ferias que promueve el Estado no se están abriendo en su totalidad, y se está seleccionando otro tipo de productores que tienen más escala y todo ello, pero al pequeño productor se le deja ahí. A quienes está beneficiando hoy día es el productor que está mucho más estable, que tiene mejor capitalización y que tiene mejor acceso a logística, porque la logística también es un reto. Te invito a revisar con toda confianza, por ejemplo, páginas como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos o Conveagro, por ejemplo, también. La CAP, ITMA, ALPA, donde se está tratando estos temas. Y el tema agrario es uno de los sectores más vulnerables. Ahora, incluso este bono agrario que se ha planteado no es para todos y todas, va a ser para algunos, y el acceso a poder cobrar estos bonos es muy difícil. Otra vez, pensemos en la estacionalidad, ¿qué es lo que va a pasar después? Lo que va a pasar después es de que ahora es temporada de cambio, o es un cambio de temporada, mejor dicho. Y este cambio de temporada implica de que se necesita comprar insumos, ¿sí? Y si los productores y productoras están teniendo pérdidas en sus accesos económicos, ¿no? Lo que va a haber realmente a nivel macroeconómico no es algo supuesto ni nada, y más bien anula cualquier tipo de romantización, es de que los productores no van a poder comprar semillas, no van a poder comprar lo que son convencionales, insumos químicos, y van a terminar perdiendo producción y escala, ¿no? Que es lo que busca la economía convencional. Pero bueno, el tema de la corrupción es un reto gigante que no solamente se da en el sector agrario, sino se va a dar en cualquier otro sector. Tampoco el tema es ver qué alternativas se generan dentro y evitar esos canales de corrupción, ¿no? Y ser críticos al respecto. Tenemos otra pregunta de Janet. Dice, buenas tardes. ¿Cree que pueda reemplazar la agricultura clásica con una agricultura orgánica? De ser así, económicamente hablando, ¿cuál es la diferencia en costos entre ambos? Gracias. Sí, yo por ejemplo, lo que he hablado, por ahí no hice la aclaración, yo he hablado de agroecología, ¿sí? La agricultura orgánica es otra cosa. La agricultura orgánica tiene una base fundada en una certificación,
¿sí? Solamente se puede hablar de agricultura orgánica cuando esta está certificada por una empresa que la valida y todo lo demás. Y la agricultura orgánica es costosa. Es bastante costosa porque para sacar ese certificado es bastante complejo, te exige 2 años de seguimiento de tu espacio de producción, al menos en el Perú. En otros países puede ser hasta 2, 3 o máximo 4 años, dependiendo qué tipo de producción tengas. Pero la producción orgánica de por sí es cara, ¿sí? Cuando se habla de lo agroecológico, que ya es un área de ciencia, de conocimiento, que en México, en Colombia, en Argentina hay posgrados, maestrías, hasta doctorados en agroecología, en España, en Holanda, ya se trabaja como algo científico, salvo acá en Perú, que no se trabaja como ciencia todavía, eh, pues sí se puede generar rendimientos y óptimos económicos. Ahora, yo justamente he estado muy dedicado a la investigación de la relación económica, por mi formación de economista, con la producción agroecológica versus la producción convencional. Si hablamos en términos de riesgo, la agroecología representa mucho riesgo en los primeros 3, 4 años para el productor, muchísimo riesgo. ¿Por qué? Porque pasa de un modelo en el que está acostumbradísimo a trabajar con fórmulas químicas, ¿no? Con una serie de insumos particulares y cómo reaccionan las plantas a ellos, ¿no? Que le modifica su estructura. Entonces, la agroecología para poder desarrollarla no solamente debe ser desde el productor, sino también desde las unidades de investigación, de academia, de ciencia y áreas de conocimiento, porque es bastante complejo poder llevar a cabo una masificación. Por ejemplo, Brasil ha invertido muchísimo en las temporadas previas a Bolsonaro en la investigación de la agroecología. Y hoy es uno de los países que se referencian en términos de agroecología. Que bueno, obviamente siguen luchando contra los monocultivos que también persisten y existen en el país, ¿no? Pero digamos que en términos de algunas ciudades, de algunos ámbitos urbanos, ya la agroecología es una opción, y después de esta transición que se le denomina, transición agroecológica, que puede llevar entre 6 meses a 6 años, nos encontramos con riesgos súper altos en términos económicos. Y ahora, por ahí, alguien que maneja finanzas te va a decir el primer axioma de las finanzas. El primer axioma de las finanzas es, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿sí? Y este riesgo alto que se corre en estos 6 meses o 6 años, finalmente te da una rentabilidad y una estabilidad económica bastante buena, que puede ser igual o inclusive, y en muchos casos, superior a la que te ofrece la agricultura convencional. ¿Pero por qué? Porque ya estás dejando de comprar insumos externos y más bien estás llegando a producir insumos propios, o estás intercambiando con productores que trabajan en la misma sintonía, en la producción agroecológica. Y esto esto ya existe en Perú. Hay muchos casos en Ancash, por ejemplo, donde tengo compañeros, colegas que vienen trabajando en esa temática, en Apurímac, en Lima también, en las zonas periféricas de Lima se viene trabajando con el modelo agroecológico. Hay mucha incidencia y mucha participación en esos temas, pero no había un rol masificador, y el rol masificador justamente se da desde las universidades, desde concientizar y explicarles estas cuestiones de riesgos que implica producir agroecológico, ¿no? Que va a tomar su tiempo en poder estabilizar todo el sistema, que podamos tener una corriente y un ingreso óptimo, pero también el tema, por ejemplo, en Argentina se viene trabajando con el concepto de agroecología popular, y la agroecología popular consta en de que, bueno, todos apoyamos el proceso de transición agroecológica. Esta transición se hace mucho más rápida entre productores y productoras, pero lo que se produce se comercializa a un precio de acceso popular. Entonces se generan cooperativas de consumo, y estas cooperativas de consumo facilitan el acceso a productos agroecológicos a sectores populares. Y esto no es algo que esté romantizando ni nada por el estilo, es algo que se da. Es algo que ya está construido, que son justamente canales de economía social, solidaria y popular, y que están funcionando muy bien y que están funcionando mucho mejor en este contexto de crisis, y que se están sosteniendo bastante bien. Así que es algo que es posible, pero como menciono, como economista digo, es mucho riesgo, pero es un riesgo que finalmente te va a dar una gran retribución
porque pongámonos en el plan de que hay una inflación económica en el país. Las semillas y los insumos químicos de síntesis están vinculados al dólar, están dolarizados. Y al estar dolarizados, si hay una inflación, pues los precios van a subir y con ello también suben los precios de los alimentos. Así que no solamente es un riesgo para el productor y productora, sino también para quienes consumimos. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta o comentario por parte de Raúl. ¿Deseas activar tu audio, por favor? Ahora sí, muchas gracias. Bueno, yo quería de pronto hacer el aporte frente a lo que decía Wilder y a cómo enlazar esos sistemas productivos de los pequeños o medianos campesinos, ¿no? O agricultores. Yo creo que la estrategia y el tema de las políticas públicas no se tiene que hacer al tema país inicialmente, sino desde los territorios, desde las pequeñas aglomeraciones o congregaciones de campesinos. En este punto también es muy importante que los temas académicos o las universidades o las redes ya de conocimiento realicen o practiquen unos sistemas participativos de garantías en donde puedan permitir un sello de confianza para esos agricultores. Así de esa manera ir enlazando, diría yo, desde la parte ciudad, estado, provincia, a esas, como a suplir esos mercados en medio no solo de la pandemia, sino en general. Entonces yo pienso que ahí el papel de los académicos o de los especialistas en el área sí es muy influyente para generar esa certificación participativa, las cuales permitan enlazar toda una red conjunta de soberanía alimentaria, ¿no? Sabemos que en una zona no se dan todos los productos, por eso es muy importante la participación también de la academia. Básicamente quería como aportar eso frente a lo que decía Wilder, y yo creería que, vuelvo y reitero, la política pública no se tiene que hacer inicialmente a gran escala, sino desde los pequeños territorios. Gracias. Sí, coincido con ello. Deben ser territoriales. Y acá justamente quiero compartir una pantalla, no sé si se logra ver, de lo que menciona el compañero, ¿no? Que son los sistemas de garantía participativo o sistemas participativos de garantía. En Perú se conocen como SGP. Yo sé que en otros territorios, como por ejemplo Colombia, Argentina, Uruguay y otros, se conoce como SPG. Pero justamente es esto, cubrir y garantizar la calidad de los productos, la interacción entre la academia, entre los territorios, entre comunidades, etc., que es lo que mencionó muy bien el compañero, y que justamente permiten poder generar lazos de solidaridad, de confianza, de comunicación, ¿no? Y que ya existen. En el Perú existe. Ahí está el sello, por ejemplo. En la parte derecha es el sello de producción agroecológica de Perú, el sello del sistema de garantía participativo, que es una realidad. De todas maneras, hay cosas que mejorar, obviamente. Este es parte de ello. Yo también he participado y trabajado en estos temas. En Argentina hemos impulsado un tema de sistemas de garantía participativo. En Uruguay lo mismo. He podido, ya tenía el privilegio de poder conocer algunas experiencias en Colombia, que creo que el compañero que habló recién proviene de ahí. Eh, y bueno, sí, es vital, ¿no? Yo por el tiempo de la presentación no pude mostrar esto, pero son cosas que existen, ¿no? Incluso en ámbitos urbanos podemos encontrar la certificación de agroecológica urbana, el sello de agricultura de agroecología urbana en Lima, que es esto, ¿no? Tiene ese tipo de estructura. Pero bueno, en tan poco tiempo no se podría explicar tantas cosas, pero sí coincido plenamente de que las políticas deben de nacer desde los territorios y por eso justamente la soberanía alimentaria tiene eso, ¿no? De generar la autonomía y poder construir las políticas que nuestros pueblos merecen. Eh, sí, bueno, igual, de igual forma, si podrías compartirnos, por favor, las diapositivas o toda la información que tengas respecto a los temas planteados y también a las opiniones que han presentado para poderlo subirlo al Drive. Si es que no hubiera otra pregunta más, podríamos ir concluyendo con este seminario.
Hola, Hola. Sí, sí, genial. me gustaría, bueno, yo también hago un tema de facilitación gráfica, me gustaría ver si puedo compartir un poco la facilitación gráfica de lo que ha sido este conversatorio, si me permiten, o si me dan un correo para poderlo compartir para Ah, todos. disculpa, sí, creo que sí podrías hacerlo, pero en muy poco, en un corto tiempo, por favor. Solo es una foto, es una lámina nada Ah, más, ya, ok, para sí, compartirlo. Me envían un correo en todo caso. ya. ¿Alguna otra pregunta o opinión? Bueno, en todo caso damos por concluido el seminario. Los esperamos el día de mañana con la siguiente ponencia, también a la misma hora, a las 6:30. Estaremos mandando el link por el grupo de WhatsApp y por los correos electrónicos en los que hayan llenado. Agradecemos al ponente, Pepe, que es un gran líder dentro de Viernes por el Futuro. Es nuestro coordinador de formación. Igualmente, si es que ustedes quisieran unirse a este movimiento, pueden escribirnos en nuestras redes sociales para poderles brindar toda la información necesaria, así como el formulario de inscripción. Bueno, doy por concluido. Muchas gracias por su presencia y por su asistencia. Muchas gracias, chicos, chicas, por la invitación y a todos y todas las presentes. Que estén muy bien. Dejo por ahí mi correo si es que alguien tiene alguna duda o consulta. También tus redes sociales, si las puedes compartir, por favor, para que te puedan escribir igual. Sí, bueno, si usan Instagram estoy como agroecopepe, así que es bastante sencillo. O José Luis Anfosi, como gusten. Ahí me pueden hacer consultas y todo. O debatir incluso, me gusta mucho. Bueno, muchas gracias Alexa y a todo el equipo en Arequipa. Les mando un gran abrazo y que sigan las luchas. Genial, muchas gracias. Igualmente, hasta una próxima oportunidad.